Hola estimados alumnos, esta cápsula corresponde a la semana 2 del módulo 1 del segundo semestre. Recuerden que estamos estudiando la unidad de la fotosíntesis y el objetivo a trabajar es explicar el proceso de la fotosíntesis identificando los requerimientos esenciales para el proceso de fotosíntesis, comprendiendo la importancia que es para los seres vivos, desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso a través de la cual las plantas producen sus nutrientes. Y esto se denomina fotosíntesis. La energía lumínica del sol es captada por un pigmento verde llamado clorofila. Y este pigmento verde se encuentra en las partes verdes de la planta, específicamente en las hojas y también tallos que presentan dicho color. El agua es absorbida desde el suelo por las raíces, asciende por el tallo hacia las hojas. Las plantas incorporan el dióxido de carbono, o sea, el CO2 atmosférico, a través de pequeños poros que se encuentran en las hojas, y esos poros se llaman estomas. Ahora, los estomas y el intercambio de gases que sucede en el interior de la hoja intercambian gases con el exterior a través de estos poros microscópicos que se llaman estomas. Esto va a permitir el paso del dióxido de carbono al interior y también van a liberar el oxígeno al medio ambiente. También los estomas tienen un mecanismo de control para evitar la pérdida de agua en forma de vapor y que consiste en su cierre. La apertura y el cierre de los estomas están determinados según la concentración de dióxido de carbono, la temperatura, la luz y el agua. En las partes verdes de la planta, donde ocurre fotosíntesis, se produce glucosa. La glucosa es el nutriente que la planta necesita y que es transportado a todas sus células, almacenándose como almidón. También se produce oxígeno, el O2, que es un gas liberado a la atmósfera a través de los estomas de las hojas. Ahora es importante mencionar que del aire que pasa en este proceso contribuye con el dióxido de carbono, que es difundido a través de pequeños poros situados en la hoja, como ya lo había mencionado, ya que son los llamados estomas. Recuerde que en las hojas, ya cuando pasa este proceso, se va a sintetizar la glucosa que luego va a ser transportada al resto de las células y después va a ser almacenada como almidón para luego finalizar. ¿Ya? También les puedo decir que el oxígeno es una sustancia resultante del proceso de la fotosíntesis y que luego va a ser liberado a la atmósfera. Factores que afectan a la fotosíntesis. Los factores externos que influyen en la actividad fotosintética, A, F, van a depender de las condiciones del ambiente donde se encuentre la planta. Por ejemplo, puede ser la intensidad lumínica. Si la intensidad de luz va a ser óptima, va a incrementar la AF, o sea, la actividad fotosintética, ¿ya? Pero el exceso de luz, al igual que la escasez, también va a ocasionar su disminución. Luego tenemos que el otro factor es la temperatura. Hay una temperatura óptima
en la que se alcanza la máxima producción de oxígeno y de glucosa. Otro factor es la cantidad de CO2, o sea, la cantidad de dióxido de carbono. Una mayor cantidad de este gas va a aumentar la AF, o sea, la actividad fotosintética. Una vez alcanzada esta actividad fotosintética, por ejemplo, un exceso no la incrementa, ¿ya? Es importante que la cantidad de agua que esté disponible al absorber más agua se favorece el transporte de sales minerales para el crecimiento y también para la mayor actividad fotosintética. Ahora, puede ser que también siempre ustedes puedan confundir, ¿ya? Que consideren que las plantas utilizan la energía solar solo para mantenerse saludables. Para evitar esas confusiones, siempre es bueno recordar de los resultados que hicimos en la actividad inicial. Ya, la clase pasada hicimos una actividad inicial en que se mantuvo una planta cubierta con un cajón, ¿ya? En la cual durante 2 semanas que se le impedía el acceso de la luz. ¿Ya? Esa actividad hace que si nosotros a la plantita le impedimos durante 2 semanas la luz solar, los efectos que va a tener la planta para la fotosíntesis. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? La mayoría de los seres vivos liberan dióxido de carbono, gas utilizado por las plantas durante la fotosíntesis. Las plantas liberan oxígeno, gas que utilizan la mayoría de los seres vivos. Los nutrientes de las plantas son aprovechados por animales que se alimentan de ellas. Ahora, ¿por qué debemos importarnos? ¿Por qué le debemos tener importancia a la fotosíntesis? ¿Sabías que todos los seres vivos dependemos en cierta manera de las plantas verdes? Siendo así, el proceso de fotosíntesis es más importante de lo que parece. Gracias a la luz, las plantas son capaces de captar el dióxido de carbono y expulsar oxígeno a lo largo del día, mientras que por las noches sucede al revés. Absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono. Las reacciones dependientes de la luz ocasionan que la planta expulse el doble de oxígeno en el día comparado con la cantidad de dióxido de carbono que suelta cuando no hay luz. Esto permite que haya vida en la Tierra. El oxígeno es una sustancia fundamental para la vida, pues es necesaria para la respiración, no solo pulmonar, sino también celular de los organismos. La fotosíntesis es responsable de que podamos disponer del oxígeno que necesitamos. Proceso parte de la construcción de la vida. Si bien se trata de una concatenación de pasos enzimáticos de asombrosa complejidad, la fotosíntesis puede resumirse en unas pocas etapas. El dato fundamental es la captación de la energía luminosa procedente del Sol por medio de una serie de pigmentos, de los cuales se destaca en particular la clorofila. Esta molécula contiene un átomo de magnesio
ubicado de modo tal que los fotones solares son captados en pequeñas organelas presentes en las células vegetales, que se denominan cloroplastos. Esos fotones aportan la energía necesaria para que las plantas conviertan dos moléculas inorgánicas, o sea, el dióxido de carbono producido como desecho de la respiración y el agua que obtienen el medio ambiente a través de las raíces, en moléculas orgánicas, de las cuales la más habitual es la glucosa, o sea, el alimento de la planta. Como consecuencia de este fenómeno, se libera además oxígeno molecular, de modo sinóptico. El conjunto de estas reacciones se sintetiza en esta ecuación que se ve ahora. 6CO2 de dióxido de carbono más 6H2O, o sea, agua, más luz, es igual a C6H12O6, o sea, glucosa, más 6O2, oxígeno. Por consiguiente, la energía procedente del Sol en forma de luz, o sea, energía lumínica, es transformada mediante los procesos metabólicos de la fotosíntesis en energía química, almacenada en las moléculas orgánicas. Dado que los animales no pueden realizar fotosíntesis, ellos se ven obligados al consumo directo de estas moléculas a partir de la ingesta de vegetales o de otros animales que previamente se han nutrido de vegetales. Como producto finales de la degradación de las moléculas orgánicas, se devuelven al entorno ambiental el dióxido de carbono y también el agua, que son necesarios para el reinicio del ciclo completo. Por lo tanto, la importancia de la fotosíntesis reside, ¿cierto?, en su condición de la indispensable fuente energética para la biosfera en su totalidad, como una unidad integrada de la dinámica del planeta Tierra. Acá tenemos una actividad complementaria en la cual podemos analizar las situaciones propuestas en las imágenes y responder. Por ejemplo, tenemos acá dos situaciones, situación A y situación B, en la cual en la primera situación podemos observar a un insecto que está encerrado, ¿ya? Y en la situación B tenemos el otro insecto que también está encerrado, pero a diferencia está encerrado con una plantita. ¿En cuál de las dos situaciones el insecto sobrevivirá? Y acá tengo que justificar. Acá se espera que ustedes puedan identificar el proceso de la fotosíntesis ocurrido, ¿ya? Y ¿dónde va a ocurrir el proceso de la fotosíntesis? En la situación B, donde esté la plantita. Por ende, si va a ocurrir la fotosíntesis, recuerden que la fotosíntesis, la plantita fabrica su propio alimento. Fabrica la glucosa y el oxígeno, que va a liberar hacia el exterior. Y ese insecto, para poder vivir, necesita el oxígeno. Por lo tanto, al producirse la fotosíntesis, el insecto, ya de la situación B, va a poder sobrevivir porque la plantita va a fabricar la fotosíntesis y va a liberar el oxígeno hacia el exterior.